Familia, oremos al Señor. Padre, gracias por la bondad que tienes para con nosotros, Señor. Gracias porque cada uno de nosotros, Señor, está experimentando de tu favor y de tu gracia hoy. Nuevamente, Señor, porque nos has concedido tener de una misericordia distinta a otras familias y hermanos que están experimentando diferentes tipos de misericordias, providencias amargas en las cuales tú obras. Pero no nos quejamos de la bonanza, Señor, sino al contrario, le agradecemos. Porque, Señor, sabemos que lo que merecemos, Señor, es castigo. Lo que merecemos es disciplina, vara, Señor. Porque hemos pecado, Señor. Tú eres santo, nosotros no. Pero a la vez también entendemos la obra de Cristo, en quien fueron, Señor, limpiadas todas las cosas, redimidas todas ellas. Y nosotros con su sangre, amado Señor, fuimos aceptos en Él por ti, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros, por convencernos de pecado, de justicia, de juicio, darnos arrepentimiento y fe. Gracias por esta preciosa familia, Señor, esta hermosa congregación. Gracias, Padre, porque has preservado, has dado, Señor amado Espíritu, responsable a mis hermanos. Han sido, Señor, constantes, han, Señor, luchado, se han esforzado, han vencido al tentador, Señor, en tu poder y tu gracia para la gloria de tu nombre. Y hoy estamos aquí nuevamente. Pasó una semana, algunos la tuvieron, Señor, difícil, algunos fácil, pero ahora estamos aquí unidos como un cuerpo para adorarte, Señor. Darte gracias, te pido por las cargas de mis hermanos, sobre todo por aquellas que están oprimiéndolos y que el enemigo puede usar para que ellos tengan, Señor, amnesia espiritual de tus promesas, de recordar que todo está bajo tu control, Señor soberano, de que todo, Padre Santo, tú lo usas para bien, Señor, y que en todo, Señor, tú serás exaltado. Gracias por esta familia, Señor. Gracias por cada hermano y hermana, gracias por los nuevos creyentes que estás llamando, gracias por las familias que están añadiéndose, gracias porque tenemos este lugar pequeño pero lleno, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque tenemos sobre todas las cosas tu palabra y a Cristo como abogado a tu diestra, intercediendo a través de Él, amado Señor, en todas nuestras fallas y debilidades. Salva a tus escogidos y aún, soberano Dios, elige a otros más, Señor. Esta tarde confiamos que tú tienes un propósito glorioso, amado Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Señor, te ruego por los hermanos que están en sus cuerpos padeciendo, todos ellos, Señor. Extrañamos a nuestro hermano Jorge y familia, seguramente está atravesando por dificultades, te pedimos por él. Te pedimos, Padre, por el pequeño William de nuevo, Señor. Te rogamos, Padre, por su bien y que sea restaurada su salud y pronto esté en casa con nuestros hermanos, Señor, y ellos disfruten de esa herencia. Te pedimos, Padre Santo, Señor, también porque tenemos, amado Señor, hermanos que fuera de esta congregación están padeciendo. Nuestro hermano Juan de Cuernavaca, Señor, te pedimos por él, por nuestra hermana Rosalía, también por los padecimientos que ella tiene, Padre Santo. Te pedimos, Señor, también por nuestros hermanos, Señor, Conchita y David, Padre Santo. Gracias por la vida también de nuestra hermana Celina, Padre. Te pedimos por las hermanas en Morelia, la familia, Señor, en Melaque, nuestra familia en Tamaulipas, Padre Santo, la familia en Monterrey, la familia en Puebla, en Oaxaca, en Veracruz, en Kansas, en Texas, ahora, Señor amado, la familia de Dallas. Te pedimos por la familia de Hidalgo, Padre Santo, Señor, y la familia de la Ciudad de México. Te pedimos por todos los que han de venir. Te pedimos también, Padre, por nuestras familias que están padeciendo. Te pedimos por fortaleza para los hermanos que están aquí cuidando a su madre, a sus hijos en condiciones especiales, Padre. Dales fuerza, Señor, y que ellos recuerden que ¿quién mejor que ellos para servir en lo que están haciendo, Señor? Fortaléceles mucho, Señor, y envíales ayuda, Padre. En tus manos estamos y nos gozamos en ello, Señor, porque no depende tu obra de lo que nosotros pensemos de ella. Tu grandeza, Señor, tu poder, tu soberanía no depende de lo que nosotros pensemos. Tú eres quien eres, tú eres el gran yo soy y nos gozamos en eso, Señor. Aquí está tu pueblo, a tus pies, Señor.
Sírvete de nosotros para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, mi Dios bendito. Gracias. Gracias, Padre Santo, por la familia del Cordero es digno. Sobre todo los hermanos de Florida, Señor, y de Alemania están lejos. Te pedimos por ellos y guarda a mi hermana Araceli, Padre Santo. Guarda a mi hermana Lisa aquí, a mi hermana Connie, a nuestro hermano Daniel, mi hermano y padre, mi hermana y madre linda, Señor, mi hermana Aida, Padre Santo, Señor, y el resto de los hermanos que de una u otra padecen. Te rogamos, Señor, por los esposos que no están, las esposas que no están, los padres que no están, los hermanos, los hijos que no están, para que pronto nos regales, Señor, la dicha de tener a todos juntos, Señor. Gracias por ser tú nuestro Salvador. En Cristo oramos, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, gusto verlos. Y salúdense unos a otros. Regaña con gracia al que no ha venido y que de pronto viste. Tomen un tiempo para voltear y saludar, presentarse si no conoces al que viene por primera vez. Gracias, Dani, por hacer la tarea, por salir de tu lugar y saludar. Al que veas que está escondiendo la cabeza, dile: el Señor conoce tu corazón, arrepiéntete. Pero saluden, volteen, giren su cabeza 360. No, no es cierto. Todavía no. Giren nada más 180 si pueden. Dios les bendiga. ¿Alguien tuvo problemas en la semana, hermanos? Levante su mano. ¿Quién enfrentó pruebas, luchas la semana pasada? Dolores, aflicciones, angustias. Ahora vamos a despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia y vamos a correr esta carrera que tenemos por delante en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a despojarnos de todo aquello que es malo y que el diablo usa para que no pongamos atención a la gloriosa palabra de Dios. Hoy este día es suyo, no es nuestro. Así que Él lo hizo para que le adoremos y no nos adoremos a nosotros mismos. Amén. Ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él menospreció el oprobio. Así hagamos nosotros también. Menospreciemos el oprobio y pongamos nuestros ojos en Cristo. Amén. Bienvenidos los que vienen por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, y los que ya se habían olvidado de nosotros pero regresaron. Son más bienvenidos y los amamos mucho. Gloria a Dios. Hermanos, nuestro hermano Víctor, diácono de la iglesia, nos leyó unos textos. Vamos a Lucas capítulo 8. Estamos avanzando en este estudio. Si tienen frío, tápense. Si tienen calor, díganle a los hermanos que les suban ahí al clima. Había una iglesia, hermanos, les platico. Perdón, la palabra es primero, pero que pues batallaban las hermanas con la piedad, y muchos hermanos batallaban por la falta de piedad de las hermanas y caían, sus ojos se iban al lugar equivocado, y son cosas, ¿saben, no?, de los hombres y de las mujeres. Entonces el hermano mandó poner junto con la iglesia como 8 aires acondicionados y un frillazo, y hizo que se taparan todas las hermanas. Hermano, hace mucho frío. Pues sí, hermana, pues para que se tape, se cubra. Y así todos pues pudieron pasar por alto ese pecado del adulterio y libraron la prueba. Se tapaban, hasta se llevaban cobija. Gloria a Dios. Aunque el pecado está dentro, no afuera, ¿no? Pero al menos pudimos empezar a ayudar a no tropezar. Pero aquí no es así. Aquí es una bendición estar con ustedes. Quiero confesar que pertenezco a la congregación más preciosa que he conocido en mi vida y que les voy a extrañar mucho ahora en mi partida. Son 10 días, al final quiero que por favor oren por mí. Y bueno, las actividades continúan normales, ¿ok? Todo continúa igual. Voy muy lejos, nunca he ido tan lejos y soy el único mexicano que estará por allá predicando el evangelio. Así que oren por este hombre amante de los frijoles y los nopales que estará por allá con los chilenos y con norteamericanos, ingleses y de todos lados, por ahí los panamericanos. Al rato platicamos de eso. Vamos a lo más importante, que es la palabra de Dios, hermanos. Vamos a meditar un poco, hermanos, solamente un poquito de lo que trató justamente nuestro hermano Víctor ahorita en el capítulo 8, en el versículo 9, si no me equivoco, ¿verdad, hermano Vic? Dice 8, dice, el que tiene oídos para oír, oiga, y después el 9 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Nosotros comprendimos en la ocasión pasada solamente la parábola,
Pero no comprendimos esta porción de lo que significa, aunque me adelanté un poco en los evangelios sinópticos, en lo que ellos platicaban, Mateo y Marcos, un poco para entender. Pero voy a tener que repasar otra vez, hermanos, porque la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a ver a partir del versículo 19, con el hermano que le corresponde predicar esta porción, y seguiremos con nuestra serie consecutiva, secuencial, hermanos. Así que vamos a enfocarnos a partir del versículo 11, que es en donde el Señor está hablándole a su iglesia, porque dice el versículo 6, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino. ¿Ok? A nosotros nos es dado conocer los misterios del reino. Hay algunos aquí entre nosotros que probablemente no van a entender la parábola, pero al explicarla podrían entenderla, gloria a Dios, y poder ir a Cristo hoy. Y entraron condenados y que salgan salvos de este lugar. Sería maravilloso. Así que dice, hermanos, el Señor, esta es pues la parábola. Y escuchen, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla, niños? La palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios tiene error? No, es perfecta, es la semilla, es perfecta la palabra. Ahí vamos a empezar con el primer punto, la semilla no tiene problema. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los del camino son los que van caminando ahí. El sembrador está sembrando y algunas semillas caen en el camino. No están dentro del territorio en donde la semilla puede dar fruto porque es una tierra fértil, sino es junto al camino, esa tierra dura, en donde las carretas pasan, los pies pisan, y normalmente ese suelo de tierra se hace casi tan duro como el pavimento o como el asfalto, ¿no? Y ahí está, dice que llega el diablo y la quita de su corazón para que no la crean y se salven. Esta tierra es terrible porque habla de salvación. Y son los que están en el camino, oyen una vez, 2 veces, 3 veces, pero el diablo pone, es fanatismo, están locos, se exagera, no es para tanto, no importa, y hacen caso al diablo. Y más que el diablo, es un engañador por excelencia, aunque no hay nada de excelente en eso, pero él es un engañador por excelencia. Cómo obra, cómo habla, cómo trata, no lo sé, pero el Señor nos advierte que es el padre de la mentira, hermanos. Después dice, hermanos, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, ¿no? Aquí hay quien dice, amén, gloria a Dios, pero viene la prueba y se apartan. Hermano, pero justo hablamos de ese tema hoy en el sermón. Sí, hermano, pero la prueba son los de la piedra, ¿no? Imagino que es una piedra que tiene un poquito ahí de fruto, pero el calor en tiempo de escasez de agua seca la planta y se muere la planta. Se muere la planta. Los afanes vienen, el fuego, el calor y la seca. Primero hubo gozo, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Después dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y se suma las riquezas, los placeres de la vida y no llevan fruto. Esto es interesante, hermanos, porque el cristianismo no nos lleva al ascetismo. ¿Se acuerdan que expliqué qué es el ascetismo? Es esa vida que los profetas vivían del autoabandono, como Juan el Bautista, pieles de animales, un cinturón de víbora, de cuero de víbora, comiendo miel, lo veían y era un abandonado, como un vagabundo. A él le decían que practicaba el ascetismo. Eso no nos llama el Señor, pero a su vez también nos pone que pongamos atención. Escuchen, son ahogados por el afán, la riqueza y los placeres de la vida. No llevan fruto, se revuelven en el placer del mundo. ¿Qué tiene de malo, hermano? Ir a la playa, hacer esto, no tiene nada de malo. Lo malo es cuando tu corazón es un corazón lleno de afán y de deseos por cosas del mundo. Te revuelves entre ellos. Hay quien ha perseverado y ha sido sanado tal vez del pecado del alcoholismo y de pronto huele a coco por el bronceador, ve playas, ve gaviotas, bikinis y dice, ay, una cubita nada más y ya, y otra y cae. Los placeres de la vida lo atraen, cae en adulterio en sus ojos y cae en pecado. Algunos pueden llamar a esto, ay hermano, eso ya es legalismo. No, hermano, no es legalismo huir del pecado.
Escuchen bien, legalismo es hacerle creer a la iglesia que puede ser salva por medio de la obediencia a la ley. Eso es legalismo. Pero hablar que la iglesia tiene que combatir contra el pecado y vivir una vida santa, eso no es legalismo, eso es nuestro culto racional. Para que entiendan mejor los niños, eso es lo lógico después de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. No, eso es gratitud. Pero son ahogados por los afanes y riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Debemos cuidarnos, hermanos, de ser así, que los placeres de la vida, nuestras comuniones no sean cristocéntricas. Debemos cuidarnos. No hay fruto, no llevan fruto, no van a otro lugar a llevar fruto. No pueden ser, hermanos, útiles para la iglesia y para la expansión del reino, no por la semilla, no por Dios, sino por ellos. Y después el último, mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto. Aquí tenemos que detenernos, pensando en quién es alguien de corazón bueno y recto, diríamos nosotros, ni uno solo. Entonces, ¿quién? Obviamente está hablando de aquellos, como decía Isaías 66, que tiemblan ante su palabra, que escuchan la palabra y dicen, sí, Señor, la recibo, me estás hablando, qué tremendo mensaje me diste hoy, Señor. Es un corazón bueno, es un corazón con la intención de recibir el mensaje y es recto. Repiten la palabra oída, ¿te das cuenta? Repiten la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esto es maravilloso, hermanos. Repiten la palabra oída y dan fruto de esa semilla, dan fruto. Imagino a aquellos que de pronto escucho de algunos hermanos dicen, oh hermano, volví a escuchar el sermón 2 veces más. Gloria a Dios, hermano. Yo lo hago, escucho mi propio sermón otra vez y soy bendecido. Hago de cuenta que no soy yo y escucho y recibo. Lo repito de nuevo y pienso, y cuando viene el diablo sé cómo defenderme. Recuerdo el sermón, recuerdo la palabra y damos fruto. El mejor fruto es creer. La fe, hermanos, la fe en abundancia y perseverar en el temor de Dios, no únicamente perseverar como un atleta que se prepara tanto para que su cuerpo físico persevere, pero está enfermo tal vez por dentro, sino una perseverancia santa, genuina, honesta, una perseverancia íntegra, en donde los hijos dicen, mi padre no era perfecto, mi madre, pero amaban al Señor, luchaban contra el pecado, frenaban su lengua del pecado, estaban caminando en rectitud. Hermanos, esto es lo que el Señor busca de nosotros. La palabra de Dios tiene el poder para producir eso en la tierra que se prepara para recibir la palabra. Entonces nos queda claro, hermanos, solo para repasar, la semilla es la palabra de Dios. El Señor Jesús está comparando la palabra de Dios, podríamos decir, hermanos, tanto hablada como escrita, tanto hablado como escrita, a ser como la semilla. Y quiero hacer énfasis en esto, porque hay quien, como te comenté la vez pasada, batallan con esta parte. O sea que dices que Dios va a obrar en base a lo que el hombre haga. Entonces no es soberano. No, hermanos. El Dios soberano quiso que el hombre fuese responsable a la recepción de la palabra. Y escuchen esta locura y no traten de descifrar aquí la controversia que de pronto viene a mi mente. Todo aquel que sea salvo va a dar gloria a Dios porque Cristo lo salvó. Todo aquel que sea condenado sabrá que Él es culpable. Ninguno que sea condenado dirá, fui condenado porque tú no me elegiste. Eso es lo que muchos creen. No. Los que sean salvos serán solamente por Cristo. Los que son condenados serán condenados por su culpa. Eso tenlo en mente toda tu vida. Toda tu vida. Pero no, hermano, porque hay expiación limitada y elección incondicional. ¿No? Es lo que llaman la doble predestinación. Algunos predestinados para condenación. Hermanos, ¿saben quiénes estaban predestinados para condenación? Todos. Enfoquémonos en la predestinación para salvación, en el rescate de los entre pecadores. Dios es soberano, pero el Dios soberano quiso que tú seas una tierra fértil. Y por supuesto que no daremos el mismo fruto los que estudian la palabra, oran, reciben, la practican, la repiten, que el que no. Y no será culpa del Señor.
que los hombres quieran culparlo y digan, bueno hermano, el Señor tiene su tiempo para cada uno, el Señor está tratando conmigo lentamente. No, mi amado hermano, lo que sucede es que usted es un perezoso, que no lee la palabra, que no ora, que no se congrega, que está en el mundo y por eso vive como vive y está como está. No culpes a mi Señor, por favor, o para la siguiente te daré una bofetada santa. Porque el Señor no es culpable, hermanos. El hombre es el culpable. El Señor quiere darnos y nos ha dado y nos ha dado y nos ha dado y nos ha dado pruebas de misericordia, de amor y de favor. Esto se trata de no recibir la palabra, no meditar la palabra y, como dice Lucas, no repetirla. Repetirla como lo hacían desde la antigüedad, repetir la palabra. Entonces, hermanos, la idea que tiene aquí tan clara el Señor para nosotros es que esta semilla tiene un poder enorme en sí misma. Esta semilla es un hecho que puede dar, hermanos, a toda una generación vida y utilidad. Pero esta parábola nos dice que si es recibida, plantada en condiciones adecuadas, y si hay alguien que abrace las posturas calvinistas, que son las que sobreenfatizan, o más bien enfatizan la soberanía de Dios, soy yo, hermanos. Yo creo que Dios es soberano. Yo no creo en el decisionalismo que el 90% de esta congregación algún día creyó. Yo te recibo en mi corazón, yo decido que seas mi Salvador. Es mentira, eso no existió nunca. Tú no lo elegiste, Él te eligió, Él es soberano. Si tú lo eliges, Él no es soberano. Tú llevas parte también en tu salvación. Yo creo en la soberanía, pero también creo en lo que la Biblia enseña cuando aparentemente nos dice, bueno, el hombre es responsable. ¿Por qué digo aparentemente? Porque si no fuera porque el Dios soberano permite que el hombre sea responsable, no sería posible. Pero somos responsables. Entonces la idea aquí es que la semilla es la palabra de Dios. Y se repite en la Biblia, hermanos. Pablo, por ejemplo, usa la idea en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Con mucha claridad, hermanos, de esto. Y Pedro también escribe que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. La palabra de Dios que permanece. Entonces, Pastor Charles Spurgeon daba un comentario acerca de esto, del asunto de la palabra de Dios y la responsabilidad del hombre. Y él decía, el predicador del evangelio es como el sembrador. Él no hace su semilla, sino que le viene dado por el divino sembrador, por su divino maestro. Es decir, Cristo nos da la semilla. Ningún hombre podría crear el grano más pequeño que jamás haya crecido sobre la tierra. Solamente Dios. Y mucho menos la semilla celestial de la vida eterna. Así que somos sembradores, sí, pero la semilla es del sembrador, del maestro, es divina, es su poder. Tú y yo no podemos dar vida eterna, tú y yo no podemos hacer absolutamente nada y debemos ser pacientes en la salvación de los nuestros, porque tú y yo no vamos a poder salvarlos. Desgraciadamente no puedo obligar a David a que se salvo o vas a ver. No puedo lograrlo. No te lastimé, ¿verdad, hermano? Ah, qué bueno. Pero no puedo lograr que alguien sea salvo. Lo único que me corresponde es ser fiel, ser honesto, que mi deseo en mi corazón sea que la gente sea salva y predicar. Porque si mi deseo es otro, la fama, la popularidad, dar un super sermón, ser reconocido, hermanos, el Espíritu Santo no puede ser engañado y no te va a dar la dicha de la vanagloria y estas cosas. El deseo del corazón es, quiero sembrar. El sembrador sale a sembrar, hermanos, y él lo único que quiere es cosechar. Por eso él se preocupa, si ve basura la quita, pone la semilla bien, está vigilando constantemente cuando empieza a crecer ahí el maíz o otra cosa. El sembrador quiere ver fruto, pero quien da la vida es el Señor, la semilla es del Señor. Así que él dice, hermanos, que los de junto al camino son los que oyen. Sí oyen, porque si no es sordo, oye, pero viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Llegó al corazón la palabra. Y ellos no creen y no se salvan. Escuchaste. Esto me da mucho horror. Y yo hace unos años les predicaba, hermanos, si no me equivoco, en la serie, no recuerdo si fue Marcos, pero en esta porción me detengo un poco, porque escuchen niños y jóvenes y adultos.
Dice que los de junto al camino oyen y viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y yo he imaginado varias veces, no recuerdo si lo oí o el Señor me lo dio a mí, no sé cómo fue, pero es impactante la escena de el imaginar. Imagínense que con tribulación, sin tribulación, a la mitad, como sea, pero el Señor viene. Y dice la palabra que Él apartará a la derecha a los benditos de su Padre y a la izquierda a los malditos que irán al fuego eterno. Los malditos son los que, no los que fueron asesinos, violadores, sino simplemente los que no tuvieron a Cristo como Señor y Salvador. ¿Ok? Pero imagínate que en esa cernida, en ese momento, hermanos, en donde el Señor viene y va a separar a los escogidos de los no escogidos, de los que no reciben la palabra porque son responsables, ninguno dirá: Señor, es que tú no me salvaste. Ninguno. Ellos serán responsables de su propio juicio y condenación. Eso grábenlo en su mente, porque he escuchado a alguien me decía: bueno, si no son salvos, Dios no quiso. Y está bien, hermanos, Él es soberano y si no quiere, está bien, pero el hombre es el responsable. Son misterios que nunca resolveremos, pero así es. Se te da la oportunidad. Y yo me imaginaba ver a mi familia, hermanos, y ver al Señor que llega y que me diga, porque sé que creo, sé que si muero mañana, hoy, o en donde sea, sé que voy al reino de los cielos. Y no hay jactancia, porque creo en el sacrificio de Cristo, solamente, aunque soy un pecador. Pero he dado la palabra a mis hijos, una y otra vez. Es solamente un ejemplo, una hipótesis. Doy la palabra y que llegue el Señor y diga: ustedes, tú, y voy acá. Y voltear y ver a un hijo ahí en la izquierda. Y que yo no pueda decirle al Señor: Señor, ten misericordia, salva a mis hijos. Y que el Señor me diga: no, tú ven conmigo. Hubo tiempo, ellos no escucharon y no recibieron. Y que yo le tenga que decir: Señor, te lo ruego, por favor, que mis hijos vengan al cielo. Te lo pido, te lo imploro, por favor. Y que le tenga que decir a mi hijo: hijo, lo siento mucho, te di la palabra una y otra vez. Todos los días me siento limpio de esa culpa porque te exhorté, te llevé a la ley, te di el evangelio. Tengo que dejarte, tengo que irme con mi Señor. Esto es peligroso, hermanos. Y el asunto aquí es que reciben, pero no importa, no pasa nada. Y el Señor llega y tienes que dejarlos. Eso me hace temblar. Eso pasará, hermanos. Veremos en ese día gente que no vendrá porque fueron así. Su corazón estaba bien vulnerable al diablo. Y no creía en el predicador, la palabra, la semilla que quedaba de la palabra de Dios. Exagerado, no es para tanto. ¿Por qué llora? ¿Por qué insiste tanto? Cuídense, hermanos. El Señor nos enseña aquí que tenemos el privilegio de poder recibir la palabra. Esto es algo que bota mi cabeza, porque yo sé que nadie será salvo mientras Él no quiera. Pero a su vez aquí veo que Él da el privilegio de que aún Hitler hubiese podido ser salvo. El orgullo, el afán, la ansiedad, la vanagloria, el odio, los celos, la contienda, la hipocresía, el desinterés, la necedad. Hermanos, ahí está la palabra. Entonces repítela. Si eres un necio, si tú hoy honestamente dices: la verdad, yo creo que si Cristo viene hoy, yo iría al infierno. No por mi conducta, porque todos somos pecadores, sino que en mi corazón yo sé que no existe la semilla de la fe. Pero si tú clamas y dices: por favor, sálvame, Señor, y repite la palabra, busca a Cristo hasta que lo encuentres. No vayas al baño, no comas, no hagas nada, no duermas. Señor, sálvame, te lo ruego, sálvame. Te aseguro que el Señor va a responderte. Te aseguro. Y dirías: hermano, ¿cómo puedes tener certeza de que el Señor va a salvar a alguien? Te voy a decir por qué, para callar las bocas de aquellos que se han molestado cuando yo digo esto, no aquí, pero en otro lugar. Porque nadie va a buscarlo a menos de que le ponga a buscarlo. Sencillamente.
Por eso si tú tienes oídos para oír y vas y lo buscas con honestidad, yo no quiero ir al infierno eterno. Hermanos, veía que hay condenas en México desde el año 90 de 250, 300 años. ¿Tú sabías eso? En cárcel. 300 años de sentencia. ¿Qué espíritu de estupor hay en el magistrado para que dé una sentencia a un muerto? Ya, pues digo 80 y se acabó, caray. Dentro de 20, pues seguramente va a morir. 300 años, horrible en la cárcel, fría, seca, violencia, gente malvada, violadores. Uy, si eres bonito, eres la muñeca de todos los que están ahí. Y olvídalo, olvídalo. El infierno nunca termina. Nunca termina. Niños, jóvenes y amigos, el infierno nunca termina. Nunca termina. Nunca. Eso es lo peor. Nunca termina la ira de Dios sobre ti. Sobre ti, sobre ti, sobre ti. Imagina un volcán, un tsunami, un temblor. Imagina la muerte del cáncer. Esas son chispas de la ira de Dios. La ira de Dios en totalidad que Cristo absorbe, no la absorbe por ti y la recibes tú por la eternidad. Solamente por no humillarte y creer en el Señor. Todavía nos dijera, camina maratón de 42 kilómetros y eres salvo. Oh, no puedo. O que me diga, obedece los 10 mandamientos y eres salvo. No, Señor, lo intento, pero caigo. Él dice, cree en mí y vivirás. Cree en mí. ¿Cómo? Cree en mí. Cree que eres pecador y que yo vine a pagar por ti. Solamente eso. Cree en mí. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en mí. Y es todo, hermanos. La salvación es gratuita, es fácil. Y más, hermanos, para los que entre nosotros hemos escuchado todos los días el Evangelio. Sucederá. Imagínate, hermano, papá, hijo, lo siento mucho, hubiese querido gozar de la gloria de Dios por la eternidad, pero me tengo que ir, te quedas. Lo siento, te amo con todo mi corazón, pero amo más a mi Señor, a Dios. Y dejar ahí a tu gente solamente porque esta gente fue dura de corazón. Y el diablo la quitaba, la quitaba, la quitaba, la quitaba, la quitaba, la quitaba. Corremos riesgo, mucho riesgo, hermanos, cuando nos familiarizamos. Los hijos de gente que toda su vida fue cristiana, los hijos de pastores, de los diáconos, de las familias que nacieron en una cuna de congregaciones cristianas, hay mucho riesgo de eso. Se familiarizan. Viven cristianismo sin fe en Cristo. Es extraño, pero sucede. Así que no seas de esto, hermanos. Las aves devoran la semilla, la orilla, como dice Lucas, hermanos, y algunos reciben en su corazón, pero su corazón es duro, ¿no? Y el diablo va y la quita pronto ahí. La palabra no tiene efecto porque nunca penetra y se quita rápidamente. Se quita. Por supuesto que el predicador, el padre de familia, el pastor, tiene trabajo que hacer. Tienes que estudiar, tienes que meditar, tienes que orar, tienes que ser íntegro, ayuna, da la palabra con el propósito de que Cristo sea exaltado y Él los lleve a su gloria, a los que tengas enfrente. Sin pasión, hermanos. No, yo no creo en una predicación sin pasión por lo que hablamos de Cristo. Con verdad, con integridad. El trabajo lo hace el Señor, pero la recepción es cosa tuya, es cosa de los hombres, es cosa de los que te van a escuchar, de las personas. ¿Por qué si Dios es soberano? Porque el Dios soberano quiso que así fuese. Sencillo. Una de las obras principales de Satanás entonces, hermanos, es mantener a los hombres en la oscuridad con respecto a su entendimiento del Evangelio. Si no entiendes el Evangelio, estás perdido. Si le preguntamos a alguien aquí, ¿qué es el Evangelio? Y no sabe responder, está perdido, hermanos. Está perdido. Todos los domingos les recuerdo a los niños y a los jóvenes qué es el Evangelio. Hoy les pregunté, ¿de qué nos salva? Pueden decir en voz alta niños y jóvenes, pero en voz alta en verdad. ¿De qué es lo que nos salva el Señor Jesucristo? Entonces, ¿nos salva de quién? De Él mismo. Nos salva de Dios mismo. ¿Cuántos no creen que la salvación o el Evangelio se trata de ser salvos del infierno? O de la condenación. Lo buscan ¿por qué?
por no ir al infierno o a la condenación. Pero la salvación no se trata de no ir, sino se trata de ir a la gloria de Dios. Por eso los jóvenes que tienen problemas en su juventud, es una edad que se irá pronto, joven, y padres resistamos, dicen, ¿para qué existo? No hubiera existido y no pasa nada, no existo y ya soy nada, nada. Bueno, si es nada, ¿qué es? Pero si existes, si estás en Cristo, no habrá nada, sino gozarás de toda la gloria. Entonces, si me dan a elegir qué quieres, nada y nunca saber nada y no disfrutar nada y no existir, o existir y disfrutar de la gloria de Dios, ¿qué prefieres? Existir y habitar en la gloria de Dios para siempre. Yo no me quiero perder ese evento eterno. Escucha, recibe la palabra, hermanos. Satanás está enfocado, está trabajando durante la enseñanza. Ahora mismo, Satanás trabaja. Y algún hombre o mujer o niño joven se desveló tanto, si no fue trabajo, está enfermo. Si estás enfermo, trabajaste, está bien, lo entiendo. Pero si no, a dormir, a distraerte, a pensar, uy, se ve bien apasionado y el pastor va a predicar 2 horas, caray. Y yo que me quiero ir a ver el fútbol. Ay, Dios mío, pobre de tu condición. No puedo hacer nada. Pobre de tu condición. En todo Satanás está obrando, hermanos. Y esto es algo en lo que debo de pensar. ¿Por qué? Porque Satanás está obrando, porque parece que Satanás cree en el poder de la palabra de Dios. Y es más, creo que Satanás cree más que muchos pastores en el poder de la palabra de Dios. Y creo que Satanás cree más que muchos de los que están sentados frente a un púlpito en la palabra de Dios, en su poder. Por eso él intenta que no creas. Por eso intenta traer conflicto. Por eso hay dificultades cuando vas a hacer algo santo, cuando vas a servir, cuando vienes a la iglesia. La pesadez, la distracción, el pecado el sábado en la noche, conflicto familiar. ¿Por qué crees? Por tu pecado, pero porque Satanás está dando puntapiés, tratando de que tú claudiques. Satanás te está haciendo a la rurru nene, a la rurruya, para que te duermas ahorita y no recibas de la palabra del Señor. Hermano, hermana, por eso tu vida está como está. Y no es indirecta para los que tengan sueños. Si quieren, duérmanse, hermanos, no puedo hacer nada. Pero crean, está establecido que el hombre muera una vez y de inmediato venga el juicio. Y la gracia de Dios es gratuita, hermanos, pero la salvación no es barata. La gracia de Dios es gratuita, pero da evidencia. La gracia de Dios salva y pone al hombre, hermanos, a actuar, a dar fruto. Es lo que dice. Entonces, ojo chicos, ojo amigos, hermanos, a todo esto, en nuestro crecimiento también necesito seguir recibiendo la palabra. Satanás sabe cuándo se enseña o se predica y él está ocupado en contra de esto. Por eso dice, aquí es bíblico, no creas que estoy tratando de predicar a Satanás. Dice, luego viene el diablo. Él es muy puntual en su trabajo, de hecho creo que llega desde antes. Quiero confesarles algo a los futuros predicadores, pastores. Satanás está tentándome desde la noche, hermanos. Antes de dormir, preguntando, ¿irá el hermano y habrá pasado algo? ¿Estará? ¿Verdad? Por eso recibes un mensajito por ahí que te digo, un versículo, porque tengo guerra. Satanás está sacando su lengua, tentando. Necesito que vayan, que escuchen la palabra, este sermón tienen que oírlo. Oh Señor, por favor. Satanás está haciéndome creer cosas que no suceden, preocupándome, distrayéndome. Cuidamos los detalles de la predicación, hermanos. Los diáconos tienen un trabajo maravilloso, quitar estorbos de cosas para que quien predique pueda predicar sin estorbo. El asunto de los niños, ellos están aquí, es maravilloso ver la gracia de Dios, pero como decía Víctor, hay que cuidarlos y enseñarlos a recibir desde niños la palabra. Ven, siéntate, o lloras algo un poco, lo agarro, es un bebé, ten paciencia, sé perseverante. Al ratito vas a ver a tu bebé sentado escribiendo ahí y viniendo aquí a traer sus notas con gozo, conociendo más de lo que tú nunca conociste en tu niñez. Persevera, recordando que el diablo quiere distraernos, hacerte enojar. Ya no voy a ir con el niño, ¿por qué no hay escuelita aquí, guardería para niños? Porque no es bíblico.
Mejor los enseñamos a recibir la palabra, hermanos. El diablo sabe el momento adecuado para venir durante la predicación. Él sabe, hermanos, cómo llevar a una distracción de algún tipo en el momento justo. Él sabe cómo arrullarte cuando dices, voy a leer la Biblia todas las noches. Y en 2 versos, el insomnio con el que has batallado durante 20 años se va. Toda manchada la Biblia y son gotas de lágrimas, hermano, no de mi baba que me quedo dormido siempre que la abro en la noche. Perdón, pero es real. Hermanos, algunas veces el propio predicador puede brindar oportunidades de distracción como ahorita. Pero a veces accidentalmente una palabra o una historia en el sermón, hermanos, hace que la palabra se vaya y nos distraigamos. A veces la mente se llena de la lista del ayer, de mañana, de qué va a pasar, de la preocupación, de la hora, con actividades de la iglesia, de la escuela. A veces el niño lindo, hermanos, o un comentario inteligente susurrado en la congregación. Ahí empieza la distracción, o quiero buscar otro texto y me voy, no escucho. Hermanos, habla el Señor en su palabra y nosotros estamos con los ojos en la palabra. Con los ojos en la palabra. Así que Él quita de su corazón la palabra. Tiene propósito el diablo, quita. La estrategia de Satanás, hermanos, nos da sabiduría. ¿Por qué? Porque si la recibimos, si mi corazón se mantiene ahí en contacto con la palabra, hay una buena posibilidad de que cuando el diablo venga, el arrepentimiento y la fe le ganen la batalla. Esto no es tú eres ese suelo, así que tú te quedas sin ni hablar. No, es advertencia. Puede ser de la tierra junto al camino. No seas así. ¿Sí me doy a entender? Porque algunos podrían decir, amén, yo soy esa tierra junto al camino. Pues no lo seas, mi amado hermano. No lo seas. Esto es una enseñanza para que nos autoexaminemos y al descubrir qué tipo de terreno soy, cambie. Y cada uno de nosotros sabe de eso, hermanos. Después viene el segundo, los sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Porque creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Estos son los que creo que más abundan. Porque hablando de riquezas y eso, no, México batalla mucho, nuestra ciudad, país, el dinero batalla mucho con dinero, así que las riquezas y eso pues como que no nos acomoda muy bien. Pero de los afanes sí. ¿Qué pasó, hermano? Es que lo que pasa es que mi tía abuela, bueno, no es mi tía abuela, es la tía de mi abuela, tiene un lunar y parece que se le va a caer y pues quiero ir con él. Hermano, la iglesia, hermano, la palabra. Fíjate que lo que pasa es que en la mañana mi coche olió raro a humo. Y la verificación y no, pues no. Hermano, es el Super Bowl, hermano. ¿Una vez cada cuántos años? Cada 4 años, ¿no? Un domingo el Señor nos salvó por gracia, no seas legalista, pastor. De hecho, en la otra iglesia a la que iba ponían la pantalla en lugar de predicación y veíamos el partido. Hermanos, vienen el gozo por la palabra, qué bendición la palabra, pero no hay raíz. Creen por un tiempo y después se apartan. Y el tiempo es un tiempo indefinido, Cuídate mucho de llamarle hermanos a los que están dando evidencias de que no lo son. Porque tú no haces a nadie hijo de Dios. Y Él dice que no le digas hermano a ninguno que llamándose hermano sea un fornicario o un adúltero. No le llames hermano por ser educado. Mejor dile por su nombre para que diga, ¿por qué no me dijo hermano? Le harías más ayuda que decirle hermano. Están afanados, están apartados de la palabra, ya no tienen guía. Responden a lo mejor con entusiasmo a la palabra, pueden hacer algún gesto, pero de pronto se marchitan. Tenían la buena semilla, tenían un ambiente cálido, tenían una recepción alegre de la palabra del Señor. La reciben con entusiasmo, hermanos, pero de pronto ninguna de esas cosas fueron suficientes. Fallan, porque la semilla, hermanos, no tenía humedad. Lucas 8:6. Y por lo tanto no tenía raíz que soportar el tiempo de la prueba.
Vino la prueba y ¿qué pasó, hermano? No, es que he tenido tantos problemas, tuve que entrar a trabajar el domingo, porque esto, y te olvidas del soberano Dios que sostiene todo y que sus palabras son maravillosas, hermano, sobre todo en el asunto económico, que el país batalla algo, no tanto como otros. Eso ha sido uno de los mayores problemas, hermanos, el trabajo, todo el esfuerzo. El hermano pastor Spurgeon decía, son los más trabajadores y valientes para el mundo, pero son los más infructuosos y cobardes para las cosas de Dios. Cuando Él es, no olvides que Él es. Tú me sostienes, Señor. Yo creo en ti, Señor. Tú existes, no estoy jugando, tú no juegas. Tu palabra es real, seguiré tu senda y sé que tú andarás conmigo. No necesita ayuda, hermanos, el Señor. Necesita integridad y hacer lo que es justo, ni más ni menos justo. Ni más ni menos justo. Y si te mete en prueba, goza de la prueba, porque es algo que Dios ha enviado. La prueba no llega porque de pronto el aire cambió de rumbo sin que Dios lo sepa. La prueba llega porque Dios la envía, hermanos. Dios la envía. El pastor Spurgeon, que cito mucho en este sermón, hermanos, porque fue una bendición poder escuchar el sermón que él dio una mañana en el tabernáculo metropolitano de hace cientos de años. Y él detallaba algunos indicios de la falta de humedad para esta semilla. Y él decía, doctrina sin sentimiento. Que eso es lo que estamos viendo hoy en día, que es uno de los peligros más grandes. Mucha ortodoxia, pero son como muertos. Sepulcros blanqueados. Todos son, caramba, teólogos súper ortodoxos, pero están fríos absolutamente. Ven a un hombre tirado y es como un perro muerto. Su corazón está ahí seco. Doctrina sin sentimiento. Otra, él decía, experiencia sin humillación, sin humillarse. Práctica sin amor del corazón. Es decir, hacer mucho, pero sin amor del corazón regenerado. Fe sin arrepentimiento. Confianza sin reservas. Acción, mucha acción, sin espiritualidad. Celo doctrinal, o el celo sin comunión. Él mencionaba algunas cosas por las cuales la semilla está sin la humedad. Entonces necesitamos, hermanos, por supuesto, siempre el trabajo del Espíritu Santo. Y si el Señor nos riega diariamente de las fuentes de agua viva, de su palabra, hermanos, de la cima de la gloria en donde baja el Señor a hablarnos, en nuestra lectura, en nuestra meditación, en nuestra congregación, hermanos, el Señor obra, no nos falta humedad y estamos llenos de gracia. Y el Espíritu Santo no está contrito, sino está deleitándose con nosotros. Porque Él se deleita en su palabra, hermanos. Después viene la que cayó entre espinos. Estos son los que la oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. Wow. Las riquezas, los placeres de la vida y no llevan fruto. La que cayó entre espinos, entre los que oyen. Hace poco, hermanos, veía una imagen que me impactó tremendamente, porque eran algunas familias reunidas que todos ellos están en diferentes tipos de pecados. Pecados graves, fornicación, drogadicción, robo, cosas graves, pero aparentemente son cristianos, ¿no? Entonces, aparentemente es una reunión muy bonita, un reencuentro, como el reencuentro de la escuela y esas cosas. Pero es terrible que no se den cuenta en la condición en la que se encuentran y que entre ellos estén ahogándose en los engaños de las riquezas y los placeres de la vida, aunque no den fruto. O sea que el diablo obra de tal forma que llega un momento en donde oyen, pero se van y son ahogados. Un ahogado no se da cuenta, hermanos, muy pronto. Creo que pasa menos de un minuto y si respiraste, tu cerebro se satura, falta oxígeno y ya alucinas. Ya no sabes ni qué, son ahogados por afanes, riquezas y placeres de la vida. Y ellos pueden seguir caminando así en su vida. Y pueden seguir congregándose o no, da igual, porque los afanes, las riquezas, los placeres de la vida los hacen no dar fruto, como la semilla que cae entre espinos, hermanos, que van a crecer, los tallos del grano entre las espinas se van a ahogar pronto.
responden por algún tiempo, tal vez, hermanos, crecen por un tiempo, pero son ahogados y detenidos en su crecimiento espiritual por la competencia de cosas no espirituales. Creo que es uno de los más peligrosos porque ya no habla de salvación, está hablando de la perseverancia del hombre creyente. Estos afanes que apartan, que dividen. ¿Qué pasó contigo, hermano? No, mi trabajo, mis cosas, mi esto, el otro, esto y aquello. ¿Saben con quién siempre tienen que buscar compararse, hermanos? Con sus pastores. Siempre. ¿Qué piensas si tu pastor falta un domingo al culto? Que de pronto llegan, todos se sientan, es la hora y aquí está vacío. Yo sé que los hermanos van a predicar, pero ¿qué pensarías del pastor? Entonces tienes un muy alto concepto de mí, probablemente estás cometiendo idolatría. ¿Por qué tú sí puedes? ¿Por qué yo no? Siempre tengan a alguien a quien seguir su ejemplo en su vida práctica del cristianismo, para que nunca se sientan menos ni nunca estimen a alguien más de lo que deben de estimarlo. Es la misma responsabilidad. Yo también y otros hermanos tenemos cosas que hacer. Esposos, padres, trabajamos, comemos, tenemos pendientes, pero lo santo es lo santo. Las cosas de Dios son las cosas de Dios. Por lo tanto, hermanos, si nos quitamos de algunos afanes, riquezas y placeres de la vida, no se nos llama a sufrir y ser practicantes del ascetismo, sino de comprender de que todo el cuerpo de Cristo necesita huir de este tipo de tierra, que por los afanes, riquezas y los placeres de la vida, la semilla es ahogada por los espinos. Seguir, perseverar juntos, unánimes todos, hermanos, como una congregación sólida, que tiene la misma responsabilidad de diferentes formas, según la medida de fe que cada uno ha recibido. Esto es muy importante, muy importante. El cuerpo no se separa, el cuerpo no está yendo cada uno por su lugar. Es difícil, claro, hablamos de espinos. Es difícil perseverar, claro, hermanos, hablamos de espinos. Pero detecta qué es lo que puede distraerte y verás que Dios no se equivoca. Afanes, riquezas, placeres. Afanes, riquezas, placeres. Autoexamina. Y después viene la mejor, ¿no, hermanos? Siempre lo mejor, mi esposa lo guarda al final en la comida. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Tú puedes ver a alguien que da fruto con perseverancia, no son ellos. Oh, el hermano, wow, caray. Oh, el hermano David viaja 3 horas y media para llegar aquí. Caramba, la hermana Abby también como 2 horas y media. Oh, perseveran viniendo. Chapala 1 hora. Wow, hermanos, Melaque 4 horas cada mes y Morelia. Hermanos, la perseverancia es bien importante porque están dando fruto con perseverancia, es decir, no únicamente una vez, sino es perseverancia. Y esto no se debe al individuo, sino ellos son una tierra buena. Están recibiendo la palabra y la ponen en práctica, la meditan, piensan, tiemblan. Son de aquellos que llegan y dicen, oye, ¿sentiste que Dios nos habló hoy a nosotros 2? ¿O a nosotros 3 o 4 o 5? ¿O si eres solitario? Señor, me hablaste hoy con tanta claridad. Como decía el otro día, ¿no habrá unas cámaras aquí que el pastor tenga unos micrófonos? ¡Qué raro! Es Dios. Retienes la palabra, hermano. Dice, y das fruto con perseverancia. El fruto de la fe. El fruto de la fe, el fruto del arrepentimiento, el fruto del amor, el fruto de la misericordia, el fruto, hermanos, de continuar congregándote entre gente imperfecta, pecadora, soportando las cargas de los demás, no rindiéndote. Lo más fácil es ser cobarde y cerrar el libro y decir, no, no, mejor huyo, me voy, ya estoy harto. Eso es fácil. Hermanos, la salida a la puerta es muy fácil. Es cobardía. Perseverancia, fruto de perseverancia, fruto de fe, fruto de arrepentimiento, fruto de confesión, fruto de amor, fruto de pensar en el otro como más importante que yo.
Eso es lo que el Señor busca. La iglesia persevera de esa forma. ¿Cómo dieron fruto con perseverancia los antiguos? Hermanos, pues bien fácil. Mira nada más cómo parece que hay un autoabandono. En Hechos capítulo 2 vemos el inicio prácticamente, hermanos, de la iglesia, ¿no? Como tal. Y dice el versículo 42, me encanta esta porción, hermanos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Sobreviene temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían, había generosidad según la necesidad. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo, trabajaban en la obra. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, esto es maravilloso porque es justamente perseverancia. Dice el capítulo 5, versículo 42, hermanos. Dice, todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero mira lo que dice el versículo 40. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos. ¿Se acuerdan qué significa la palabra azotarlos aquí en el original, chicos? Pelarlos. Después de pelar sus espaldas y sus pechos y sus piernas. Pelados, hermanos. Después de eso, les intimaron, que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero ellos salieron con gozo. Perseverancia, fruto. ¿Qué pasa con ellos? La palabra, hermanos. Perseveraban en la palabra. Escuchen todos con atención. Nadie, ninguno va a poder perseverar sin la meditación correcta de la palabra. Ninguno va a poder perseverar sin perseverar en el estudio de la doctrina de los apóstoles. Ninguno va a poder perseverar en realidad sin tener comunión unos con otros. Ninguno va a poder perseverar si no persevera en la oración, si no persevera en la comunión. Ninguno. ¿Y sabes a qué se debe eso? Justamente, hermanos, a cómo recibo la palabra. Si la recibo de forma correcta, voy a dar fruto con perseverancia. Este es el resultado deseado de todos. Quiero ver fruto, estudio mucho, quiero terminar bien. Hago ejercicio, quiero ver cambios físicos en mi cuerpo. Ahorro, quiero ver mi ahorro, ¿no? Invierto en algo, quiero ver mi fruto de mi inversión. ¿Quiero ver un cristianismo sólido? ¿O creíste ya que el cristianismo es así? ¿Débil, tibio? ¿Vacilante? ¿Fluctuante? No, hermanos, el problema está en nosotros, no en el cristianismo. El problema está en nosotros, no en la palabra. El problema está en nosotros, no en el evangelio, mis amadísimos hermanos. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para dar fruto con perseverancia. Todo, gratuitamente, por la sangre de Cristo. Una parte que tengo que cuidar, hermanos, porque sé que hay ovejas que aún tienen dificultad con entender esto, hermanos, con inocencia. Es muy incorrecto recibir esta parábola de manera fatalista. Como si uno dijera, bueno, pues esta soy la tierra que soy, ni hablar, así soy. Es lo más fácil. Como cuando hablaba con un hermano que se retiró de la comunión de la iglesia, le dije, te lo imploro, hermano, no te vayas, hermano. Por favor, no te vayas, quédate. Sé lo que estamos haciendo, hermano, sé lo que estamos enseñando. Sé que tenemos muchos errores, pero quédate, hermano, por favor. No, hermano, la verdad es que es mejor irme. No, la ordenanza es arrepentirte, no irte. Arrepiéntete de tu pecado y quédate. No, pues Dios no me da el arrepentimiento, se lo pido pero no me lo da. Me hizo reír. Es que el arrepentimiento no es un sentimiento que llegará cuando Dios te lo ponga en tu corazón de pronto. Ahora sí, el arrepentimiento es una orden, hermanos. El arrepentimiento es una orden para el creyente, la fe es una orden, el apartarte del pecado es una orden, el meditar en la palabra es una orden, es un deber. Es como lo que les compartía del papá del pastor Joel Vicky, debes. Es un deber. Cuando eres cristiano entiendes que tienes un deber. Tienes el deber de escuchar la palabra, de meditarla, de orar, de congregarte, de ayudar, de bendecir, de orar. Tienes deberes como hijo de Dios. Lo más fácil es no tener ningún deber.
no hacer nada, hermanos. Pero tenemos deberes, hermanos. Dar fruto con perseverancia. Y no creas que estás hecho para no hacerlo. No creas que fuiste hecho para hacer la tierra dura al lado del camino. No creas que fuiste hecho aquello que está en pedregales, una piedra sin poder dar fruto por mucho tiempo. No creas que eres la tierra entre espinas. Al contrario, no digas, este tipo de suelo soy. Esta parábola nos reta a todos, hermanos, a todos los que oímos con la ayuda de Dios, para cultivar nuestra tierra en el corazón. Cultivar nuestro corazón. Orar al Señor desde la noche y decirle, Señor, prepara mi corazón, tú conoces mi condición. Hablar con tu esposa, hermano, y decirle, oye, conocemos nuestra condición. Conoces tú la mía, yo la tuya. Estamos mal. Hay un problema, esposo mío, contigo, conmigo. Estamos mal, estamos equivocados. Tú mismo hablar con los hijos, hijos míos, estamos haciendo algo mal, no estamos recibiendo la palabra como debemos hacerlo, como debemos recibir. Vamos a pedir a Dios que prepare nuestro corazón. Juntos, vente, vamos a orar, esposa. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra, por favor. Señor, es divina, es sobrenatural. Hizo toda la creación del universo con una sola voz. Haz, y se hizo. Resucita, resucita. Camina, camina. Ciego ve y ahora el ciego ve. Hermanos, es la misma palabra que tenemos aquí. Y podemos nosotros hacer de este corazón una tierra fértil, trabajando en él, circuncidando nuestro corazón, sacando lo que no sirve de ahí. Tú sabes qué basura hay ahí, saca la basura. ¿O qué hacemos con la basura en el hogar? ¿La dejamos adentro? Sácala. Sácala y llévala lejos. Teníamos hoy basura aquí porque no pasó la basura. ¿Y qué hicimos, Leo, con la basura? La echamos fuera, lejos, allá enfrente. Saca la basura lejos de tu corazón. Hermano, como sacerdote, pon tus manos sobre el cordero y ahí pon tus pecados. Quiero recibir la palabra. No quiero que mi vida sea así, que termine así. Quiero, Señor, gozar del cristianismo poderoso de estos hermanos que a lo largo de los siglos han sufrido más que yo y están dando fruto en abundancia. Dejo mi orgullo. Quiero dejar de estar ensimismado. Quiero pensar en tu gloria. Quiero pensar en galardones. Quiero hacer tesoros allá arriba. Hermanos, esta es, hermanos, la tierra que se cultiva. ¿Puedo trabajar en mi corazón, pastor, para que la palabra de Dios tenga mejor efecto en mi vida? Por supuesto, hermano, sin ninguna duda. Y nos va a beneficiar, hermanos, ver partes de nosotros mismos obrando en cosas que antes no obraban, actuando de maneras que antes no actuábamos. Hermanos, así como vemos que junto al camino, hermanos, la palabra no hace nada, sobre la piedra tiene destellos de entusiasmo, pero de pronto se agota, así como entre espinos los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, constantemente ahogan la semilla de la palabra de Dios. Al igual que eso, hermanos, la buena tierra, la palabra, da fruto en nuestra vida. Y nos damos cuenta nosotros, hermanos, que la diferencia en cada categoría de estas cuatro, hermanos, es el suelo. Porque el sembrador echa la semilla. No se puede culpar, hermanos, las diferencias de resultados al sembrador o a la semilla. No podemos culpar al predicador de la semilla. Por eso cuando te toca escuchar a un predicador que de pronto no es de tu agrado, pero es un hombre de Dios, no sabe hablar, recíbela. No es su culpa que no recibas la semilla. Recíbela. Quita lo que no es bueno. Huye si es herejía, pero si no, recíbela. El problema es el suelo, la semilla es la palabra. ¿Hay error en la palabra? No hay error en la palabra. Hermanos, nosotros debemos someternos a una prueba hoy. Eso es muy bueno hoy para adorar a Dios, hermanos. Quizás puedes juzgar al predicador, pero hay uno mayor que el predicador que te va a juzgar a ti. Porque la palabra misma te va a juzgar a ti. ¿Pueden abrir su Biblia en Juan 12:48, hermanos? El Señor habla del que lo rechaza a Él. Y cuando habla del que lo rechaza a Él, dice que la palabra es la que le juzgará.
¿Y sabes quién es el que juzgará? Hoy pregunté yo a los niños, en el juicio, en el tribunal de Cristo, ¿quién es el juez? Y contestaron Dios. Pero les dije, ¿pero qué persona de la Trinidad? ¿El Padre? No, el Hijo. El Hijo es el juez. El Hijo es el abogado. Es el Hijo. A Él, Padre, le plació darle a Él todas las cosas. Hasta después de que la plenitud de su reino entre en acción, Él le va a devolver el reinado al Padre, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo. Y va a someterse como el segundo Adán al Padre. ¡Qué belleza de Salvador! Con un cuerpo que adquirió para dejarlo por la eternidad con Él, hermanos, siendo Dios. Recordándonos con el lienzo de su cuerpo nuestra salvación preciosa y bendita, a un costo altísimo, hermanos. Y Él dice, el que me rechaza a mí, ¿verdad, hermanos? Será juzgado. ¿Por qué va a ser juzgado? ¿Por qué dice ahí en Juan 12:48? La palabra es la que le juzga. La palabra es la que le juzga. Hermanos, la parábola también les da ánimo a los discípulos. Yo creo que debe darte ánimo a ti también. Porque aunque parezca que pocos responden, Dios está al control, hermanos. Y la cosecha ciertamente vendrá. Probablemente no hoy, probablemente no mañana, 1 año, 2 años, probablemente algunos de nosotros hasta en el día de nuestra muerte. Probablemente no veamos a nuestros hijos firmes en la fe y en el momento de morir mi muerte ayude para que mis hijos digan, oh Señor, quiero adorarte como mi padre te adoraba. Probablemente el Señor no quiere que llevemos gloria y que veamos el fruto del trabajo que Él hizo a través nuestro. No importa si vemos o no vemos, hermano, que sirves en una misión pequeña. No importa si son 5, 3, 4, 2, 1. No importa. Espérate a darle la gloria al Señor por lo que Él hizo. Y te va a mostrar al final. Normalmente trabajamos en base a resultados. No vemos resultados, dejamos de trabajar. En las cosas del Señor, todo en Él tendrá resultado. Nada será en vano. Normalmente claudicamos porque no vemos pues el fruto. No, lo intento, hermano, la verdad. Soportar a esta mujer, soportar a este hombre. Ya, hermano, 10 años, 15 años, 20. Ya no puedo más. Es que estás hecho en pecado para esperar resultado. Y en base a la paga tú das. En Cristo tú da todo aunque no recibas nada. Y espera porque nada será en vano en la obra del Señor. Su palabra jamás volverá vacía, sea que salve o que condene. Pero nunca volverá vacía. El trabajo en la obra del Señor siempre tendrá fruto. No desesperes, sé paciente, hermanos. Así que esto, hermanos, fue muy significativo a la luz de la creciente oposición que se estaba levantando contra el Señor Jesús. No todos van a responder, pero va a haber algunos, hermanos, que lo van a hacer. Y la cosecha va a ser tremenda. Yo espero ver la cosecha en toda la congregación, en las iglesias, en los congresos, ver y no ver decadencia, como hemos visto en algunos ministerios cercanos, decadencia, apostasía en hermanos que escribían libros buenísimos para la edificación de la iglesia. Algunos de ustedes que de pronto empiezan a caer en su orgullo, en sus pecados y de pronto, no, ya me voy. Yo no quiero eso, hermano. Oro para que todos recibamos a Cristo, sea vivos o muertos, cuando Él regrese. Deseo que volteemos y digamos, hermanos, estuvo tremendo nuestro éxodo, pero gloria a Cristo, llegamos, hermanos, valió la pena, gloria a Dios. No sé cómo sea ese evento, pero será asombroso saber que perseveramos por Él para darle gloria por siempre. Entonces toda esta oposición para los discípulos, hermanos, en este sermón fue de gran bendición, porque hermanos, ellos sabían que podían preguntarse qué tipo de suelo soy. ¿Qué tipo de suelo soy? ¿Cómo puedo preparar mi corazón y mi mente para ser el tipo de suelo adecuado? Hermanos, esta palabra no está condenando a nadie. Esta palabra está invitando a la acción, a que recibamos la palabra de Dios para tomar de ella beneficio completo. Por favor te ruego, no creas si no has visto fruto abundante y has sentido beneficio completo de la palabra de Dios. No creas que eso es todo lo que has visto o vas a ver. No, hermano, por favor cree que Dios va a asombrarte, va a superar tus expectativas si eres el tipo de tierra que Él dice que seas. Más de lo que te puedas imaginar. Solamente imagina un mártir ir corriendo una estaca y decir, gracias, es mi puerta para ir a ver a mi Salvador.
O imagina a otro cantando una alabanza mientras está siendo quemado. O imagina niñas tomadas de sus manos cantando Hosana, Hosana mientras son devoradas por animales. ¿Por qué? Porque la palabra dio fruto en su vida en abundancia. ¿Por qué? Porque fueron una tierra que se preparó para recibirla. Y mostraron, hermanos, el fruto. Es justamente lo que enseña el versículo 16 y es el último y el 17. Los que reciben la palabra, que son responsables, hermanos, de exponer y publicar la verdad y que será expuesto. Los que reciben la palabra de Dios darán fruto y los demás verán. Fíjate lo que dice el 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Nadie, la verdad, por su naturaleza, está destinada, hermanos, a ser revelada. Y Dios prometió que será, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. El que recibe la palabra, hermanos, y esto va a ayudarles mucho a poder discernir en nuestro lenguaje como familia, en la fe, con otros que nos visitan. Hermano, paz de Dios. No, escucha, espera, sé paciente, ve fruto, todo es evidente. Y el que recibe la palabra y da fruto en abundancia es notorio ante todos. Yo sé que hay luz aquí porque la luz está encendida. Puedo ver que alguien recibe la palabra. Puedo saber quién está caminando en la verdad. Puedo saber quién está luchando con sus pecados. Quién está estimando poco la palabra. Puedes saberlo. Puedes saberlo. Si tú tienes la verdad de Dios, hermano, tienes no únicamente una solemne obligación de difundir esta verdad, sino que aún tu comportamiento, si guardas la palabra, tu manera de vivir, tu manera de ser, dará evidencia del poder de la palabra a otros. Somos luminarias en el mundo, dice Pablo. De toda la oscuridad, las luces encendidas somos nosotros, hermanos. Esa luz no se va a esconder, esa luz no se va a poner abajo, no, esa luz será evidente, como esta luz es evidente. Sabemos que hay luz, ¿no, hermanos? De la misma forma el que recibe la palabra y la atesora y la pone por obra, es evidente como la luz. Es evidente como la luz. Hermanos, ahora que voy a ir para Chile con el favor de Dios y me tocaba esta porción, pensaba en lo que debemos hacer nosotros también al recibir la palabra. Sé que todavía algunos tienen temor. El temor viene en gran manera por falta de fe. Porque si tú ves una familia que está quemándose en su casa y están dormidos, si tú ves el incendio y sabes que están dormidos, tú vas a golpear, vas a gritar, vas a romper vidrios, porque crees que se van a quemar. Entonces la falta de fe en ocasiones nos lleva al temor. Y si nosotros como iglesia somos una iglesia que goza de escuchar el evangelio día con día, tú tienes la verdad de Dios y tienes la obligación de difundir la palabra de Dios sea como sea. Si no hablas mucho, de dar tratados. Tenemos tratados ahí gratuitos, nadie va a negarte tratados, toma los que quieras, pide los que quieras, Dios siempre va a proveer para que tengamos miles de tratados. Solo repártelos, no los arruguen ni los tiren, repártelos bien. Pero tienes tú la cura para la perdición de las almas en tus manos. Si tú y yo tuviéramos la cura de una enfermedad potencialmente mortal, tendríamos la responsabilidad de difundir esa cura. Es como los que se han hecho famosos con los métodos alternativos, de cosas que descubren, que ayudan para esto, para el otro, se hacen famosos. Ellos probablemente creen o ha funcionado y tienen la responsabilidad de hacerlo, aunque sus vidas estén en riesgo. Aunque nuestras vidas estén en riesgo, tenemos la responsabilidad de difundir el mensaje. Muchos preguntan, ¿cómo sirvo, hermano? Quisiera servir, pero no sé cómo. Hermano, sal a la calle, trae tratados, habla con todos. Haz una reunión de oración con tus vecinos de tu fraccionamiento. Diles, todos los jueves en la noche oramos juntos y vemos una predicación. Vengan a orar. Habla, léeles la Biblia. Siéntate con algunos extranjeros que vienen como migrantes y léeles un ratito, tráelos para acá, tráelos a bañar, dales de comer, da de Cristo, da del Evangelio, es tu trabajo. Somos el único cuerpo, el organismo vivo en la tierra, el cuerpo místico de Cristo, aquí, nosotros, nadie más, hermanos.
Tenemos nosotros la responsabilidad. Y es preocupante cuando no sientes la responsabilidad de ver a un mundo que está caminando día a día al infierno y no haces nada. Y como decía en otra ocasión, probablemente tienes tu día de evangelismo. Ay, todos los jueves. Bueno, pero el problema es que todos los días mueren personas. Y no voy a entrar en debate pero los elegidos, ninguno se pierde. Bueno, lo que sí sé, que ninguno va a ser salvo sin la predicación del evangelio. La responsabilidad cae en nosotros, difundir la cura. Probablemente no vemos fruto inmediato, pero a lo mejor después de 10 años vuelven 2 jóvenes que se les sembró la semilla a los ¿cuántos años, Anita? 4 años, 5 años, y el otro pequeño a los 11, 12 años. No lo sé. Pero debemos difundir la palabra de verdad. Es tu responsabilidad. Hay tanta influencia en la palabra de Dios, hermanos, para transformar el corazón de un asesino y hacerlo un hombre de Dios. Debemos llevar de la palabra del Señor, hermanos amados. Lo mejor es hacer, obviamente, las dos cosas, difundir la palabra y ser influencia a los demás con nuestra vida. Hazlo. Vas a ser usado por Dios de una manera que no tienes ni la menor idea, hasta que lo experimentes. ¿Quieres ver cosas diferentes? Haz cosas diferentes. ¿Quieres experimentar cosas nuevas que nunca has visto? Haz cosas nuevas que nunca has hecho. ¿Quieres ver el poder de la palabra obrar? Da de la palabra obrar. Toca a un perdido y dile, ¿conoces de Cristo? Y verás cómo hay poder en la palabra y de la gloria que hay en nosotros para quebrantarlo. Pero hazlo con amor, hazlo con seriedad, hazlo, hermano, habrá fruto. Esto es un fruto justamente de la predicación. El congreso es un fruto de la predicación. Y yo no soy el sembrador, hermanos, es Cristo, es su semilla. Él es el Rey y el Señor. Ningún pastor de los que viene acá lleva gloria, solo Cristo lleva toda la gloria. Pero hay fruto en el trabajo, hay fruto en la perseverancia, hermanos. Y termino leyendo solo el verso 18, hermanos, porque es tan claro. Dice, mira pues cómo oyes. Mira, pon atención cómo has oído hoy, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Es bueno oír la palabra de Dios, es mucho mejor prestar atención, la forma como la oyes. ¿Cómo la oíste hoy? El Señor Jesús advierte, hermanos, a los que escuchan, que preparen activamente el suelo de su corazón. Señor, obra en mi corazón. Prepara tu mente para juzgarte a ti mismo. ¿Qué tipo de oyente soy? Señor, he sido un mal oyente. Ayúdame, Señor. Es muy peligroso oír la palabra de Dios de una manera demasiado pasiva. Es muy peligroso oír la palabra de Dios y olvidarla. Es muy peligroso no recordarla. Es muy peligroso no predicarla. Es muy peligroso no predicarnos el evangelio, matrimonios. Muy peligroso no predicarnos el evangelio. ¿Por qué yo no voy a perdonarla si Cristo me perdonó? ¿Por qué yo no lo voy a perdonar si Cristo me perdonó? Si Cristo me ama incondicionalmente, ¿por qué yo no voy a amar incondicionalmente a mi esposa como Él me ama incondicionalmente a mí? ¿Por qué si Cristo perdonó a un pecador como yo, por qué no va a perdonar a otro pecador que es menos pecador que yo? ¿Por qué si Él me buscó por un hombre, por qué yo no puedo ser otro hombre que busque otro perdido? Manos a la obra, mi amada iglesia. Manos a la obra. Cada uno capacitado con diferentes dones para servir a la iglesia del Señor. ¿Cómo recibo la palabra del Señor? No únicamente soy un oyente de la palabra, sino también debo ser un hacedor de la palabra. Porque escúchame bien, si yo soy un oyente de la palabra y no soy hacedor de la palabra, hay destrucción. Hay destrucción. Vayan atrás, por favor, hermanos, al versículo 49 del capítulo 6 de Lucas. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual cayó el río, dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hermano, te voy a decir cuando vengas, es que ya me voy a divorciar. Fue tu culpa, hermano. Claro que no te voy a regañar y te voy a golpear, pero te diré, hermano, ¿qué puedo hacer? Te lo dije. Te alejaste de la palabra, te alejaste de la práctica. Te alejaste, hermano, estoy frío, caí en pecado, forniqué, te apartaste de la palabra. Hermano, mis hijos están en el mundo en fornicación, fuiste negligente, padre, no les diste a tus hijos la semilla.
Hermano, mi esposa me engañó. ¿Cuándo la discipulaste? ¿Cuándo buscaste? Hermano, negué a Cristo. Tomé la hostia en el hospital porque tenía miedo. Hermano, te apartaste de tu Señor. No pusiste atención y lo negaste. Todo tiene que ver con la palabra. Y escucha. El mismo Señor dice que aquel que sí la escucha, la recibe y la pone por obra, es semejante a alguien que construye su casa sobre una roca. Nos pueden golpear y golpear y golpear y golpear, pero la casa, ¿cuándo caerá? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque el Dios soberano ha decidido que esa casa nunca caiga. Y amén. Nunca es nunca. Nos pegue quien nos pegue, nos pase lo que nos pase, nunca va a caer esa casa. Es una diferencia abismal. Entonces no únicamente hablamos de que, bueno, la recibo poco a poco, pero no tanto como aquel hermano, porque aquel hermano no. Es tu responsabilidad. No hay diferencia entre nosotros, no hay diferencia entre griego, gentil, judío, mujer u hombre. No hay diferencia, ¿escuchas? No tienes más que hacer lo que el Señor dice que debes de hacer. Así que, hermanos, en su sermón, Charles Spurgeon, que te dije que escuchaba, se llama el sermón Audiencia Atenta. Y él habla de algunas formas de escuchar atentamente la palabra de Dios. Y ahora sí ya voy a terminar, no tengan pendiente. Él dice, escucha atentamente y escucha atentamente y retenidamente. Escucha y retiene. Escucha creyendo y sé obediente. Escucha con franqueza y honestamente. Tú sabes si lo haces o no. Escucha devotamente y sinceramente. Escucha fervientemente y espiritualmente. Escucha con sensibilidad y con emoción. Escucha con gratitud en oración. Y termina diciendo, escucha a tu Hacedor. Escucha a tu Hacedor. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la recibimos con gozo, hermanos, se nos va a dar más de las riquezas espirituales de ella. Porque a todo el que tiene se le dará. Se le dará. ¿Dará qué? Más deseo de oír, más deseo de hacer, más comprensión de lo que oigo, más posesión personal de las bendiciones de Dios, más amor por Cristo, menos miedo a morir. Hay miedo a morir en la iglesia. ¿Por qué? Si vas a recibir el galardón de Cristo mismo, como si tú lo hubieras obtenido. Hermanos, falta Cristo, falta amor por Cristo. Cristo se compara con la misma palabra revelada, la palabra encarnada. Cristo es lo que falta conocer y no se conoce bien porque no escuchas bien acerca de quién Él es. ¿Qué se te va a dar? El Señor Jesús nos recuerda, hermanos, que nos va a dar crecimiento espiritual. De pronto verás que está siendo útil a la iglesia, hablando con otros de sus problemas, de sus asuntos. Conocemos la inmadurez espiritual cuando la persona solamente está hablando de Él. Cuando estamos nosotros para los demás. No es malo hablar con alguien y con tus pastores de tus problemas. Es necesario hacerlo, hermano. Aunque para algunos mayores que yo es difícil. Porque yo debo aprender de ustedes, pero debes creer que el Señor puede usar algo por la palabra de este siervo para ayudarte. Pero una persona, hermanos, que está en Cristo, está para hablar. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Cuéntame. Y no nada más, mira que yo y que esto y que hice y que me dijeron y que me hicieron y que ahora y que yo. Caramba, oye, el Señor escucha también a los demás, atiende a los demás. La palabra va a dar esta madurez, hermanos. Va a dar hábitos piadosos. Hermanas, no se van a disfrazar los domingos de piadosas, serán piadosas por naturaleza toda la semana. Hermanos, no vamos a aparentar ser los, ¿cómo se llaman? Los macho alfa del hogar. Seremos cabezas de familia que aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hijos, no van a fingir piedad. No digas lo que hicimos el fin de semana pasado porque el pastor ya sabes cómo es. No, van a ser libres, chicos. Van a poder hablar aquí de su familia y de todo lo que hace porque habrá integridad en el hogar. Gloria a Dios. Van a descansar y van a poder ser librados de apartarse en su juventud por la hipocresía de los padres cuando escuchan bien la palabra y la ponen por práctica. Hermanos, cuando perdamos oídos para oír, vamos a pagar las consecuencias. Y termina el Señor diciendo aquí, aún lo que piensan tener se les va a quitar.
A veces lo que la gente cree que tiene espiritualmente, solo parece que lo tiene. Los fariseos eran así, hermanos. También lo fue la iglesia de la Odisea. No les voy a leer porque ya me extendí creo que más tiempo. ¿Todavía estoy bien? Apocalipsis 3, 14 al 22. Eso le pasó a la Odisea. ¿Quieren leer el texto que es lo que le pasó? Miren, hermanos, chicos, ¿sí sabían que Turquía llegó a ser uno de los lugares con menos cristianos en el mundo? ¿Y sí saben que Apocalipsis 2 y 3 le está escribiendo a las iglesias que están en Asia Menor, en Éfeso? ¿Quién dije Turquía, verdad? Éfeso, Asia Menor. ¿Y por qué? Si es las iglesias que están aquí, que Jesús mismo les habló, hermanos, desaparecieron, todas. Pero particularmente la Odisea, escucha, versículo 14 al 22 dice, hermanos, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, Jesús, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, no habla de dinero, sino dice, yo soy cristiano, yo conozco, yo sé, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto yo te aconsejo, dice, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso. ¿Y qué dice? Arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hoy el Señor tocó la puerta, hermanos. Si alguno oye mi voz, si abre la puerta, voy a entrar a Él, y cenaré con Él, y Él cenará conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Caray, hermanos! Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que, hermanos, somos ricos. Decimos tener todo, no necesitamos nada. Estamos creyendo, hermanos, que los afanes, las riquezas, los problemas es nuestra vida. Así debemos de vivir, centrados en eso y no en Cristo. Estamos como Pedro ahogándonos en las aguas mientras el Señor dice, tómame de la mano y camina sobre el agua. Es porque no has tenido oído para oír. Estos de la Odisea, hermanos, creían que tenían todo. Creían que disfrutaban de todo. Pero eran miserables, eran pobres, eran ciegos y eran desnudos. Así que deseo con todo mi corazón, hermanos, que esta tarde puedan examinarse. ¿Qué tipo de suelo he sido? ¿He visto a Dios obrar en su gloria en mi vida? ¿Tengo tanta hambre de Él como los mismos ángeles la tienen? ¿El pecado me es tan amargo como a Él es amargo? ¿Estoy pensando en el bien del otro, en amar, en perdonar? ¿Me avergüenzo de Cristo? Me avergüenza orar, me avergüenza leer, estudiar, enseñar. Amo a la iglesia que Cristo ama. Estoy luchando con mi perseverancia. Escucho y hago práctica, no. Entonces tengo que poner en práctica, tengo que hacer algo. Hoy el Señor ha tocado nuestra puerta, hermanos. Y agradezco a Dios por eso, porque ¿quiénes somos para que Él venga y toque a nuestra puerta y nos diga, estoy hablando con ustedes? No lo puedo entender. ¿Por qué a nosotros? Porque sé que hay multitudes de congregaciones ahora mismo que están escuchando enseñanzas motivacionales y psicológicas y el Señor no está ahí ni está tocando. Y al Señor ahora le ha placido venir a tocar a nuestra puerta. Yo sé que hay muchos aquí entre nosotros que están esforzándose y son una buena tierra, pero también sé que hay muchos otros que no son una buena tierra. Son tierra junto al camino, son pedregales y son entre espinos. Pero todos hoy se nos da la oportunidad de ser una tierra fértil. Trabaja con tu corazón y pídele al Señor lo que necesitas para poder hacer lo que Él demanda. Escuchen con atención. Pidan al Señor lo que necesitan para hacer lo que Él nos demanda. Pídele lo que necesitas para hacer lo que Él demanda. Que Cristo sea exaltado hoy por su palabra, hermanos. Vamos a orar. Padre, agradecemos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos hables.
que tengas de tu favor, amado Señor, para con nosotros y nos ayudes, Señor, a recibir esto. Conoces nuestra vida, nuestro corazón, nuestra intimidad. Conoces nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra soledad. Conoces nuestros pensamientos. Conoces si hacemos, si no hacemos, Señor. Conoces. Señor, eres un Dios maravilloso, triplemente santo, Señor. Obra, Padre, en nosotros y no nos hagas jamás caer en desesperanza, creyendo que no sucederá nada, que hemos esperado demasiado, que no obrarás en la salvación de alguien. Señor, al contrario, siempre pensar en que tú deseas hacer el bien. Tu palabra lo dice. No deseas la muerte del impío, Señor. Al contrario, eres paciente. No enviaste un ángel, Señor, enviaste a tu Hijo precioso a que fuera exhibido en vergüenza absoluta y en castigo terrible para salvar, Señor, a todo aquel que cree en Él. Yo te pido, Señor, que nos saques de la servidumbre del mundo. Nos recuerdes, amado Señor, que es mejor caminar en el desierto con tu presencia que estar en Egipto con todas las comodidades, Señor, como esclavos de ellos. Te pido, Padre, por el que ha caído en el autoengaño y que se ha familiarizado con esa vida tibia. Te ruego, Padre Santo, por el que su corazón tiene una coraza, Señor, dura. Te pido por el que se ha desesperado creyendo que no sucederá nada, que esto es todo. Te pido, Señor amado, para que enciendas el fuego, Señor, en esta congregación y en todos los que están en comunión. Y nos uses para la gloria de tu nombre. Si viene el oprobio y la prueba y la tribulación, digamos, bienvenido. ¿Qué vas a hacer conmigo ahora, Señor? Todo es bueno, Señor. Que tu palabra sea en nosotros. Levanta varones fieles, honestos, íntegros. Levanta mujeres, amado Señor, de ayudas idóneas, fieles. Señor, levanta matrimonios de nuestras congregaciones sólidos, parejas que te sirvan, jóvenes que vayan, niños que te adoren, Señor, como lo harás en los postreros días. Obra en nosotros, Señor. Queremos, amado Señor, tu venida. La celebramos y estamos aquí, Padre. Lleva hoy al arrepentimiento a toda la iglesia. Te pido que si ha habido, Señor, pecado en nosotros, en las familias, en los matrimonios, no se pase por alto ni se lleve el enojo a la cama, sino que sea hoy una buena oportunidad de pedir perdón, de restaurarnos, de seguir adelante, perdonar, amar, continuar, luchar, Señor. Te pido que guardes esta congregación, te lo ruego, y que te sirvas de todos nosotros de manera poderosa, según los dones que recibimos, Señor. Te pido, Padre, que todos sean útiles para la expansión de tu reino. Te lo ruego, Señor, y gracias, mi Dios, porque sé que obrarás. Es más, sé que ya has obrado antes de que te lo pida. Damos a ti honra y gloria. Te pedimos, mi Dios amado, por los hermanos que estén en persecución. Esta semana oramos por quién, chicos. ¿Perdón? Por Irán. Te pedimos por Irán. La semana pasada fue Afganistán. Ahora por los iraníes, por los hermanos, los pastores, los predicadores. Te pedimos, Padre Santo, Señor, por fe abundante. Auméntala, creemos, pero auméntala. Sírvete y úsanos para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias por todo. Amén y amén.